retomando, ¿no? Retomando que lo han visto desde la preparatoria, actualmente imagino que en las clases que han llevado con sus maestros, ¿no? Que les han dado metodología, pues el método científico está construido por estos elementos, ¿no? Un planteamiento del problema, una formulación de la hipótesis, un levantamiento de la información. O sea, después de que hago mi hipótesis, yo voy a ir a buscar toda la información con respecto a esta hipótesis que me planteé, y después voy a hacer un análisis de todos estos datos que yo recopilé, ¿no? Y después, todo lo que haga análisis voy a corroborar y voy a comprobar esa hipótesis si fue cierta o no fue cierta, ¿no? Y al final, pues voy a dar una conclusión de todo este trabajo que hice. Y eso es lo que hace el método científico, ¿no? Es lo que los hace científicos a cualquier investigador de cualquier ciencia, ¿no? Estamos hablando de ciencia duras y ciencias duras, estamos hablando como la matemática, la física, ¿no? También de ciencias biológicas, ¿no? Como la química, la biología, o sea, varias áreas de las ciencias biológicas, pero nosotros ¿en qué área estamos? De hecho, ¿a qué pertenecemos nosotros, chavos? ¿A qué área del conocimiento dentro de las ciencias? Eso ya lo han visto en las diferentes materias, ¿no? Lingüística sí, pero la lingüística, ¿qué parte? O sea, ¿qué parte de la lingüística? No lo escucho bien, José. A ver, ¿quién más quiere participar? ¿Quién? ¿Nadie? Estamos dentro del área o dentro del proceso de las humanidades, chavos. O sea, nuestra división a la que nosotros pertenecemos, la división donde estamos anclados como licenciatura de lengua y cultura, estamos dentro del área o división de humanidades, ¿no? De las ciencias sociales. No estamos en las ciencias biológicas, no estamos en las ciencias naturales, estamos en las ciencias. Voy a comer, ya me vine y me senté. ¿Sale? Entonces, eso no se les puede olvidar, ¿no? Estamos en las ciencias sociales. Por eso les pregunto, o sea, no podemos, si estamos trabajando cuestiones sociales, o sea, fenómenos sociales, pues obvio que estamos en las ciencias sociales, ¿no? Estamos trabajando en matemática o cuestiones biológicas. Pues no, ¿no? Bueno, entonces, para una explicación científica se requiere la descripción del fenómeno, también la formulación de un sistema conceptual, la deducción de otros fenómenos y la observación de los fenómenos. Es como una explicación de lo más puro, o sea, en términos científicos, yo tengo que describir el fenómeno que voy a estudiar, hacer formulación con respecto a este fenómeno, deducir otros fenómenos con respecto al fenómeno en general y observar también la observación de otros fenómenos, ¿no? O sea, eso es como una cuestión muy, muy científica, ¿no? Eso se da en física, en matemáticas, ¿no? Pero también, y tiene que haber una validación de todo esto, ¿no? Y podemos ver que siempre el método científico va a tener primero que tener supuestos, ¿no? Va a tener supuestos acerca de la realidad, ¿no? O sea, se va a generar supuestos, va a ser procedimientos exigidos para conocer esta realidad que está haciendo estos supuestos, y después va a tener resultados, ¿no? Después va a caracterizar el conocimiento logrado y va a revisar estos supuestos, ¿no? Y al final va a perfeccionar los procedimientos de investigación. O sea, esto es lo que hace todo científico. O sea, y eso me imagino que ya lo vieron, o sea, ya no tiene, o sea, yo no me detengo tanto o sea, lo vimos desde que íbamos en la preparatoria, ¿no? O sea, vemos cuestiones del método científico, desde Bunge, desde Luke, o sea, varios hasta filósofos que son científicos, y se fue dando esta cuestión de cómo se observan los niveles del método científico. Si pueden ver, tenemos un nivel que es un nivel del método científico, tenemos un nivel que es epistemológico, que también han llevado elementos epistemológicos, o sea, que tiene que ver con el conocimiento, ¿no?
con respecto a la ciencia, ¿no? Después, metodología de investigación científica tiene que ver con las teorías de cada disciplina, o sea, con la metaciencia. O sea, ¿por qué? Porque no todo lo estamos inventando nosotros. O sea, ya hay teorías que alguien ya inventó o que ya creó y que nosotros lo que podemos es retomarlo para aplicarlo a algún fenómeno y a partir de eso empezar a hacer la investigación. O sea, por eso es importante que nosotros tenemos que buscar esas teorías que ya se han trabajado y son las que voy a sustentar mi marco teórico cuando ya esté desarrollando mi investigación, ¿no? También dentro de este método hay una fase que es el método, ¿no? Que es, este método es particular de cada investigación. O sea, yo no voy a hacer, si yo hago un estudio, por ejemplo, de vitalidad lingüística, mi metodología va a ser diferente a hacer un estudio de revitalización, ¿no? Y, y entonces cada método va a ser muy específico dependiendo de la investigación. Y también la técnica de abordar este fenómeno de estudio, o sea, los procedimientos que yo voy a utilizar. Si yo voy a utilizar, por ejemplo, técnicas etnográficas, a lo mejor para hacer un estudio de tipo histórico en una comunidad, entonces voy a utilizar a lo mejor mis técnicas etnográficas y voy a utilizar entrevistas, observación, no sé. Pero si yo quiero ver, no sé, la vitalidad lingüística de una lengua, las técnicas yo lo que voy a hacer van a hacer encuestas sobre cuestiones sociolingüísticas de la comunidad. No voy a hacer entrevistas, pero sí voy a hacer encuestas. Y entonces voy a medir cómo se está perdiendo esta vitalidad lingüística, que puede ser en términos cuantitativos, pero también en términos cualitativos. Entonces, la técnica va a depender también de cada estudio, ¿no? O sea, igual que el método, ¿no? Cada método va a ser muy particular, ¿no? Los métodos que utilicemos, ¿no? Por eso les digo, puede ser un estudio con un método cuantitativo o un estudio con un método cualitativo, ¿sale? Entonces, esos son los niveles que tiene el método científico. O sea, o sea, no estamos inventando nada. Tiene una metodología de investigación científica, el método y la técnica. Y se explica a través de todo esto, ¿no? Que es en rasgos muy generales, ¿no? O sea, les digo que hay libros que desarrollan todos estos elementos en forma general, pero que ustedes se van a empezar a empapar, ¿no? Cuando hagan su investigación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cualidades de la investigación? Entonces, las cualidades de una investigación de alta calidad, según este autor, que se llama Salkin, son las siguientes, ¿no? O sea, esas son las cualidades para tener una buena investigación. Primero, se basa en el trabajo previo de otros. O sea, les digo, no estamos inventando nada nosotros. ¿Por qué? Porque el conocimiento no es puro. O sea, hay conocimiento que viene de atrás. Alguien hizo un descubrimiento y ese descubrimiento se sigue perfeccionando, se sigue haciendo más hallazgos, y entonces retomas lo que alguien ya hizo. Entonces tienes que revisar y basarte en estudios previos, ¿no? Se puede repetir, algunos investigadores, algunos científicos pueden, a lo mejor, una hipótesis la replicaron y a lo mejor no, fue fallida para unos y para otros sí les funcionó, dependiendo del tiempo, el momento y todos estos espacios de investigación, ¿no? Se puede generalizar a otras situaciones, ¿no? Se basa en algún razonamiento lógico y se está vinculando con una teoría, ¿no? O sea, la cuestión teórica es fundamental en los estudios de investigación. O sea, ¿por qué? Porque las teorías nos van a dar ese argumento, esa base para sustentar lo que yo estoy trabajando. O sea, no, por eso les digo, no podemos inventar y decir, esto yo lo creé, eso yo lo inventé, ¿no? Hay teorías que nos van a respaldar lo que yo estoy proponiendo y, y pues ya hay muchos estudios teóricos en diferentes áreas, ¿no? De las ciencias, tanto sociales como naturales, ¿no? O sea, hay mucho, ¿no? Se pueden generar nuevas preguntas, eso es básico. Siempre el conocimiento todo el tiempo se está actualizando, porque los investigadores están generando todo el tiempo nuevas preguntas, ¿no? Desde otras perspectivas, ¿no? Se pueden incrementar los conocimientos, ¿no? O sea, eso es básico. O sea, la parte científica hace que el conocimiento que teníamos hace mucho tiempo, actualmente ya, antes no se hablaba de la nanotecnología, ahora ya se habla, por ejemplo, de la nanotecnología, ¿no? ¿Y por qué? Porque el conocimiento se está incrementando, se está actualizando, se está generando, ¿no? ¿Vale?
Y también es una actividad apolítica que debe emprenderse con el fin de mejorar la sociedad. O sea, no tampoco, no es como con este fin, no sé si se acuerdan en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando querían convertir que la mejor raza, ¿no? Que a través de experimentos, ¿no? Pero además allí era una justificación racial y de experimentación humana, donde querían poder político, poder internacional, poder global, ¿no? Entonces, no, la ciencia está fuera de toda esta cuestión, por eso es apolítica, ¿no? O sea, no tiene ese valor político, aunque indirectamente sabemos que sí hay posturas políticas en algunos científicos, pero la ciencia debe ser lo más aterrizada a la humanidad, no tanto a los intereses políticos, ¿no? Entonces podemos ver que esto es en términos generales, en términos de cómo se observa la ciencia, cómo se observa el método científico, y pues, pero esto se va a ver dependiendo la ciencia en la que estemos trabajando, ¿no? O sea, por eso hay diferentes tipos de investigación científica según la disciplina, ¿no? Podemos decir que los formales, o sea, los científicos, o sea, los estudios científicos formales, pues pueden ser desde a través de las matemáticas y de la lógica, ¿no? Y es a través de método deductivo y a través de la demostración. Pero también podemos ver que hay fácticas, que es a través del método inductivo, y eso también lo vimos en nuestras clases de metodología, ¿no? De nivel básico, además, ¿no? O sea, cuando íbamos a la preparatoria, ¿no? Pero vean, todas, o sea, las ciencias que utilizan estos métodos es desde las ciencias naturales, la física, la astronomía, la química, la biología, la embriología, la fisiología, la ecología, otras, ¿no? Y aquí también están las ciencias sociales, ¿no? Que utilizamos mucho esta cuestión de verificación. O sea, esto es lo que nos hace como tratar de replicar lo que se ve claramente en esta cuestión de ver el método inductivo en las ciencias biológicas o naturales, también se tiene que hacer y se hace en las ciencias sociales, ¿no? Se trata de verificar estas hipótesis que nos hacemos, ¿no? Estas preguntas de investigación que nos hacemos, ¿no? O sea, a través de estas ciencias, ¿no? Desde la sociología, la antropología, la economía, la educación, y en este caso, pues, nosotros estamos inmersos aquí, ¿no? La lengua y la cultura, ¿no? O sea, es otra carrera más, ¿no? Y son ciencias sociales. Por eso les decía, ¿en qué división estamos, no? No estamos en las biológicas ni en las naturales, estamos en las áreas sociales. Pero todas utilizan el método científico, todas, o sea. Entonces no podemos, o sea, no podemos hacer a un lado esta metodología de cómo se observa el método científico, ¿no? Y entonces podemos, en este caso, los tipos de investigación según el método, y ese es como algo importante. Este autor lo resume muy bien, o sea, en el 98 dice, nos refiere a 3 tipos de investigación, así en general, las cuales deben ser generadoras de conocimiento nuevo, que es lo que se busca, ¿no? Que todo lo que investiguemos sea un conocimiento nuevo, ¿no? Que ese es otro que tampoco nunca nos dicen, ¿no? O sea, porque cuando nos centramos a hacer investigación, podemos replicar o hacer otras, lo que alguien hizo, pero realmente pues no estás innovando nada, ¿no? Pero cuando alguien está innovando, va a tener un valor científico más grande, ¿no? Que de hecho, todas las investigaciones que sean innovadoras, pues van a tener un mejor reconocimiento, ¿no? Aparte de que sean innovadoras, que sean auténticas. Ese es otro de los elementos, ¿no? Y de hecho, yo me acuerdo que, y eso no solamente es para antropología, sociología, lengua y cultura, también para las artes, ¿no? Yo me acuerdo que un amigo me decía, no, es que yo para titularme tenía que hacer un proyecto de investigación, y este proyecto de investigación tiene que sea actual, que sea innovador, ¿no? Que sea creativo. Entonces todo, vean, y es lo que buscamos, ¿no? O sea, que genere conocimiento, ¿no? Y entonces ese es como los elementos centrales que si yo me voy a generar una investigación, pues esa investigación que yo voy a producir, pues debo de tener en cuenta eso, que sea auténtica, ¿no? O sea, que mi investigación que no sea plagiada, que no sea, o sea, copiada de nada, o sea, que sea auténtica, que sea mía, ¿no?
que sea actualizada, o sea, que sea vigente, ¿no? Que a lo mejor alguien, y justo en las ciencias sociales hay muchos fenómenos que actualmente no se han trabajado y que no se han estudiado, ¿no? Y eso es lo que hace que sea diferente, ¿no? Y que sea auténtico, ¿no? Y también que sea actual, ¿no? Bueno, también podemos hacer, por ejemplo, estudios históricos que no se han hecho en comunidades, por ejemplo, ¿no? Y también tienen una pertinencia también buena, ¿no? ¿Por qué? Porque ah, muchos, por ejemplo, muchas lenguas originarias no tienen muchos estudios, por ejemplo, de historiografía, ¿no? O sea, de buscar elementos históricos dentro de las comunidades, ¿no? Entonces no hay mucho trabajo sobre eso, pero además contrastándolo con la actualidad, ¿no? O sea, puede ser que una comparación histórica actualizada, ¿no? O sea, podemos hacer lo que se nos imagine dependiendo de la creatividad de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces aquí nos dice, por ejemplo, la documental o teórica se centra exclusivamente en la recopilación de datos existentes en forma documental y su propósito es profundizar las teorías y aportes ya emitidos sobre el tópico de estudio, ¿no? O sea, entonces yo voy a profundizar sobre lo que ya se ha hecho y se soporta con fines bibliográficos, iconográficos, fonográficos, con películas, videos, medios magnéticos. Y su grado de carácter documental es muy alto, apoyando lo encontrado en muy poca investigación de campo. O sea que este es más de tipo de archivo, ¿no? O sea, están haciendo investigación más de tipo de archivo, donde consulto cuestiones de grabaciones, videos, bibliografía, toda esta cuestión que nos está haciendo. Estoy haciendo más investigación de tipo documental, ¿no? Pero, por ejemplo, ECO nos refiere, cuando hablo de ECO, ECO es Humberto Eco, que hay un libro que también se los voy a subir, que se llama Cómo hacer una tesis, de Humberto Eco, y también viene todo un capítulo, ¿no?, sobre esta cuestión, ¿no? Dice, nos refiere que los trabajos de grados, por ejemplo, en política también pueden tener carácter de ciencia si cumplen con las bases científicas de una investigación, ¿no? En tal sentido, podemos generalizar que no solamente en política, sino en cualquier disciplina se puede hacer ciencia, en tanto se produzca conocimiento nuevo y se haga un análisis crítico de la información existente. O sea, mientras no pierdamos el método científico, podemos y aplicarlo en cuestiones sociales, como en este caso la política, que es mega social. Entonces podemos, aplicando el método científico, podemos hacer ciencia, ¿no? Esto nos lo está recomendando y nos lo está enunciando Humberto Eco, ¿no? En 1999, ¿no? Entonces se dan cuenta que hay varias formas de abordar la parte de los tipos de investigación que podemos hacer, ¿no? Pero también, por ejemplo, y eso lo han visto ustedes mucho en sus clases, ¿no? Con sus profesores, ¿no? De campo o práctica. Se basa en formación primaria o que será colectada directamente de la fuente que requiere, en esencia, de un instrumento para ello. Se apoya en la observación histórica, la observación controlada, la experimentación y el acopio de antecedentes por medio de entrevistas, encuestas, mediaciones, entre otros. El trabajo se efectúa principalmente en campo y se soporta con resultados de otros autores de menor grado. O sea, esto lo han hecho hasta de forma empírica, por ejemplo, lo de vinculación, ¿no? O sea, se ha trabajado elementos de entrevistas, encuestas, acercamiento a la comunidad, y eso es una especie de investigación que se le conoce como investigación práctica o investigación de campo, ¿sale? Entonces ya ven, o sea, no sé si ya tenían claro esta cuestión de que hay diferentes tipos de investigación y estos son como unas características generales de estos tipos de investigación, ¿no? Otra es también la documental y la de campo, que es más la recopilación y tratamiento de datos que se conjugan en forma más o menos equitativa, en fin de generar información nueva y consolidada con la obtenida por otros autores. Inicia con el análisis teórico del tópico objetivo y una vez estudiado se realiza la comprobación y validez del campo. Por ejemplo, esta yo lo utilizo mucho en la cuestión de documentación lingüística, esta última de documentación documental y del campo, ¿no? O sea, si voy a hacer estudios de documentación lingüística, tengo que retomar algunos elementos teóricos, los aplico directamente en campo y veo, compruebo si realmente lo que me están diciendo los libros en términos de documentación son verídicos o no son verídicos, ¿no?
y entonces ya puedo empezar a hacer mis análisis teóricos a profundidad, pero tengo que tener primero esta investigación primigenia, ¿no? Entonces ya más o menos